hermano. Ahí nos demoramos a veces ajustando la cámara y eso, pero lo importante es que el Señor esté. Amén. Esa es mi preocupación, que Él esté aquí. Porque Jesús es muy exigente. Él es muy exigente. Él está en un lugar o no está. Amén. Él es muy amoroso, muy bello, muy especial. Pero asimismo Él es un rey. Tenemos que tener esta visión de que Jesús es rey. Amén. Y como rey, pues hombre, uno tiene que... Hay protocolos y mil cosas para acercarse a gente muy, muy importante. Imagínese uno delante del Rey del Universo. Amén. Entonces, eso es lo que no podemos nunca jamás perder la perspectiva. Porque uno pierde el respeto, la reverencia de Dios, hermanos, perdió todo. Dios jamás lo va a escuchar a uno. Nunca, 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 nunca. ¿Dónde están las hermanas? A ver cómo se siente la hermana cuando el esposo la ofende. ¿Cómo se siente la esposa que el esposo la ofende? ¿Cómo se siente? Casi siempre se lo callan, ¿verdad? No. Bueno, casi siempre la mujer se calla la ofensa, ¿verdad? Del esposo, ¿cierto? Se la calla y cuando es algo así que la ofendió muchas veces, se la calla. Yo conozco muchas que son así, mi esposa es así, se lo calla y uno como esposo dice, uy, no, la embarré. La regué, dice mi hermano por allá. Uno dice, y entonces uno trata de cogerle y decirle, venga, venga, ¿y cómo está ella? Está inaccesible. Déjeme que se me pase, o simplemente se da la vuelta, se va, pero con esa cara como de tristeza, de dolor, de yo no sé cómo describirlo. Las mujeres tienen eso. Y es que la mujer tiene mucho del carácter del Espíritu Santo. El carácter del Espíritu Santo es muy así. Uno le hace una grosería, una patanada al Espíritu Santo y el Espíritu Santo se siente y se va. Y uno siente, o sea, cuando uno ha aprendido a moverse en el Espíritu de Dios, uno siente y uno dice, uy, la embarré, se ofendió el Señor. Y se va el Espíritu Santo. Y a mí me pasó mucho, hermanos, predicando. Era imprudente, decía cosas que no debía y sentía de una vez el espíritu del ser humano está aquí en la barriga. Nunca se les olvide, está como aquí en esta zona. Aquí está el espíritu. Y yo sentía aquí el choque en mi espíritu y decía, se me fue, Señor, 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 perdón, Señor, Señor. Se fue el Espíritu Santo. Y mire a ver uno como hombre, a ver qué hace ahora para arreglar lo que hizo mal. Nunca se les olvide, el Espíritu Santo es una persona, Jesús es una persona, Dios es una persona. Dios dice la palabra en Hebreos 10, y si el justo retrocediere no agradará a mi alma. Significa que Dios tiene ¿qué? Un alma. ¿Con qué? Con sentimientos. Dios ve que en medio de todas las dificultades uno viene aquí a cantarle y que uno ve la letra y uno está ahí contento cantando. ¿Qué produce eso en el alma de Dios? Alegría. Alegría. ¿Qué pudiera pasar por la mente tan poderosa y tan infinita de nuestro Padre al vernos así, en medio de problemas, medio enfermos y todo, pero ahí contentos cantándole? ¿Qué pasaría por la mente del Padre? Dice, oiga, tan chévere, ¿no? Tan chévere. Imagínense esos momentos. Imagínense esos momentos Dios en su trono gigante, inmensamente grande, inmensamente grande, con todos esos ángeles y el Señor viendo eso y mostrándoles así en pantalla, yo no sé, 3D o 4D o yo no sé qué, a los ángeles y mostrándoles esa alabanza. Imagínense el Padre diciendo, ¿sí ven? Si ven todo lo que ellos atravesaron esta semana, cuánto el diablo les dio, mire todo lo que les ha pasado y miren, y ahí están cantándome contentos.
Y hay momentos, y esta iglesia lo sabe porque nos ha pasado, hay momentos en la alabanza en que hemos sentido que ángeles se unen a nuestra alabanza. Eso lo hemos vivido acá, ¿sí o no? Hemos sentido que ángeles se unen en nuestra alabanza y ya como que ni instrumento ni nada se necesita, sino que se eleva algo así. Uy, hermano, si uno quisiera decir, ya ven por nosotros, nos vamos, se acabó la tierra. Entonces, a esa dimensión es que yo animo a la iglesia a que llegue. A los que están empezando, mis hermanos, ustedes que están apenas empezando, que están empezando a leer la Biblia, que están contentos en el discipulado y todo, a eso es que yo quiero que ustedes den todas sus fuerzas, a ese anhelo, a ese deseo de decir, yo quiero esas experiencias, porque Dios está rico y lleno de esas experiencias para darnos. Amén. Lleno de experiencias para nosotros. Experiencias uno a uno. Amén. De hacer cosas en lo sobrenatural. Pero es algo que uno, como creyente, en sus primeras etapas tiene que pedirle, tiene que rogarle. Quiero vivir eso. Yo anhelo, Señor, yo quiero. Yo duré muchos meses pidiéndole esas cosas al Señor. Y cuando empezó Dios a regalarme esas cosas, yo decía, wow, Dios mío. Y como anoche hablábamos, yo llegué a la iglesia cristiana lleno de dudas, bueno, de pecados más que todo, de suciedad, pero lleno de dudas. Entonces yo me sentaba y yo había sentido la presencia de Dios, estaba contento. Digan ustedes, 6 meses después de estar en la iglesia cristiana, 8 meses después de estar ahí, de haberme bautizado, ya orando en lenguas, ya con sed y hambre de la Biblia, o sea, muy enamorado del Señor. Pero yo tenía mis dudas y yo decía, pero bueno, yo sé que Dios creó todas las cosas, pero ¿quién creó a Dios? Yo pensaba eso, yo decía, ¿quién creó a Dios? Porque pues bueno, sí, él estaba, pero antes de él, ¿quién era? ¿Me entienden? Y uno, por eso Dios nos llama a nosotros mis niños. Somos como niños delante de Él. Amén. Y entonces uno tiene esas preguntas y esas cosas, y eso no es pecado, hermanos. Eso no es pecado tener esas dudas, porque uno está lleno de ignorancia, de tantas malas enseñanzas, de vicios, de mañas, de tantas cosas, mitos. Entonces, pero cuando uno se va acercando a Él, y ahí es donde va a empezar el mensaje de hoy, Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Cuando uno se va acercando a Dios, Él comienza a responder. Amén. Y muchas veces cosas que uno se ha preguntado y que no le ha hecho esa pregunta a nadie, ¿saben qué pasa? Dios, que conoce los pensamientos, se las pone al pastor y el pastor las predica y uno queda así. Y uno dice, uy, pero ¿cómo el pastor supo? Hermanos, es Dios, es que Dios es real. Amén. Dios es real, Dios es real. Entonces, el mensaje de hoy tiene un título bien bonito y es, ¿qué es el cristianismo? ¿Qué es el cristianismo? Entonces, las palabras que me fue poniendo el Señor, y yo supongo que Dios le agregará más palabras a este servicio mientras yo predico, porque así es el Señor, fueron como para llevar a la iglesia de lo místico, de así como lo misterioso y a lo real, a la relación. Amén. ¿Qué es lo que el Señor quiere? Relación así, uno con uno. Amén. Y bueno, yo le voy a pedir el favor a José que me traiga mi Mateito, que me lo siente ahí, que él tiene que estar acá. Miren lo que dice, y voy a leer la versión. No, mi vale, vamos a hacer un cambio, vale. Vamos a hacer un cambio. Juanchito, abajo en la biblioteca hay una colección de Biblias nuevas. Todas son nuevas. Y vas a ver las que de lado están así porque solo se ve esto. Vas a coger una y se la vas a traer a Vale, que esa va a ser la Biblia de Vale. Bueno, la traducción al lenguaje actual. Y me gustaría mucho comenzarle a dar a los
Bueno, ustedes ya tienen el lenguaje actual, ¿verdad? Sí, sí, creo que lo dijo una de las niñas. Bueno, pero y ustedes también les di un lenguaje actual. Ok, ok. No, es que están hablando de los nuevos. Ya después de 15 añitos ya uno no está tan nuevo. Dice la palabra, ya debían ser maestros, dice la palabra. Porque después de tanto tiempo, dice la palabra. Bueno, miren lo que dice. Estoy esperando que suba Juanchito corriendo para que para que le pueda dar la Biblia. Nosotros estamos haciendo esa misma pregunta que usted hizo de quién estuvo antes de Dios. Nos hizo la niña, quién nos salimos de aquí. Claro, claro. De hecho, yo le compré a mi hija un librito, lo que pasa es que está en inglés, pero es un librito que está lleno de respuestas a las preguntas de las personas que apenas empiezan a conocer a Dios. Entonces, hacer preguntas no está mal. Ustedes miran la diferencia, lo que nos hablan los evangelios, ustedes miran la diferencia entre Jesús y los fariseos en cuanto a la enseñanza, la forma de predicar, todo. ¿Cómo andaban esos fariseos? ¿Cómo se imaginan las ropas de los fariseos? Esos trajes así que uno ve en las películas, con cosas así, casi como moviéndose así muy despacio, muy así, muy elevados. Impecable. O sea, en otras batallas. Entonces, ustedes los ven así, como muy ellos son los santos y el resto de la gente, pecadores. Amén. Y así era no solamente su apariencia y lo que ellos realmente demostraban, sino que así era su predicación, su enseñanza, todo. En Mateo capítulo 23, Jesús les dice, ustedes que le ponen a la gente cargas tan pesadas que ni ustedes con un dedo quieren llevar. Entonces, eso es perfecto para mostrar lo que es la religión. Y fue algo que el Señor realmente sentí de Dios hoy hablar. El peso de la religión. El peso que es un peso. Pero Jesús, ¿qué dijo? ¿Están pesados? ¿Qué dijo Jesús? Vengan a mí, que yo los haré ¿qué? Descansar. Entonces se cuenta la diferencia, el contraste entre Jesús y la religión. Ahora, ¿cómo se imaginan las enseñanzas con los fariseos? La gente así edificándose y hablando y disfrutando el mensaje. No. Con las iglesias católicas. Una ceremonia, todo así, oh Adonai Eloheinu melech haolam Hashem. Y la gente así, oh. Pero nada de Dios ahí. Y cuando Jesús llega, ¿dónde creen que el Señor se sentaba a predicar? En un bote de pesca. Ahí en el bordecito del bote. Ahí en el bordecito, muy seguramente con esas redes de pescar que no olían nada rico. Y ahí, hablándole a la gentecita que se había asomado ahí. Y hablándoles Dios mismo, hecho un hombre, hablando ahí con la gente en esa sencillez. Amén. Entonces, esas son las cosas que el Señor quiere romper, que el Señor quiere cambiar. Por eso ustedes cuando vengan a la iglesia, tienen que sentirse descargados, tienen que sentirse en confianza, tienen que sentirse en familia. Y miren qué lindo que el Señor en este tiempo nos ha concedido congregarnos aquí en la casa. Porque cuando estábamos en el templo pues era más difícil, porque el templo yo estaba arriba en un altar y había pues un espacio entre el altar y las sillas y yo estaba alto, la iglesia estaba baja y como que vuelve uno a esa especie de, no, el Señor no quiere eso. El Señor no quiere eso. El Señor no quiere eso. Y de hecho yo sé que cuando Dios nos vuelva a dar un templo va a ser muy diferente a lo que tuvimos. Muy diferente a todo. Va a ser en esta dimensión de la sencillez, de la confianza, de la cercanía. Amén. Entonces, son cosas que Dios quiere que nosotros hablemos. Y si ustedes tienen preguntas, hermanos, es necesario que las hagan. Es necesario que las expresen, que las comuniquen. Amén. Es necesario que ustedes sientan esa libertad
Porque ustedes ven a la gente acercarse a Jesús a hacerle ¿qué? Preguntas todo el tiempo. ¿Y qué hacía él? ¿Qué hacía él? Se elevaba así alto y decía, no me es permitido por Dios revelar. No, le hablaba a la gente, les explicaba las cosas, les respondía. Ese Jesús que vemos en los evangelios es el mismo Jesús que está hoy acá. Porque dice la Biblia que no ha cambiado. ¿Amén? Ese Jesús que yo leo en los evangelios es el mismo al que yo le oro. ¿Amén? Es el mismo al que yo le canto. Entonces ahí es donde yo necesito que algo comience a pasar acá. Ahora sí vamos a la Biblia. Juanchito, mire, Juanchito vino volando. Con la Biblia. Muy bien. Mire lo que dice. Por eso, hermanos míos, voy a leer Romanos 12, 1 y 2 en la traducción al lenguaje actual. Por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a Él le agrada. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así es como se le debe adorar. Y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere decir, qué es lo que Dios quiere. Es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Uf, qué belleza, hermano, de versículos. Qué belleza de palabra esta, hermanos. Que nos habla claritiquitiquitiquitico. ¿Qué es el cristianismo? Me está diciendo, el cristianismo es una consagración, una dedicación, es una vida. Y una vida nueva, es el título que tengo ahí en esta Biblia. Una vida nueva. Una vida nueva ¿para qué? Me dice el versículo 2, para no vivir como vive el mundo. Y los que viven en el mundo están incluidos en los que viven en una religión. Y entonces mucha gente hoy se pregunta, dice, bueno, vamos aquí a usar mucho la imaginación hoy, hermanos. Entonces mucha gente dice, bueno, le prediqué a una persona en la escuela. Y resulta que el Señor le tocó el corazón y eso lloró así. Eso que usted me ha dicho está muy bonito, muy lindo. Yo quiero conocer a Dios. ¿Qué hago? Y entonces usted le dice, mira, lo que nosotros hemos aprendido es que lo primero que tienes que hacer es arrepentirte de tus pecados. Porque nos han enseñado que la Biblia dice que todos hemos pecado y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Por eso hay que arrepentirse de los pecados. Dice, ok. ¿Y cómo me arrepiento de mis pecados? Le pregunta la persona a usted. Entonces usted le dice, bueno, pues necesitas sentir dolor por lo que hiciste mal contra Dios. Necesitas entender que la vida que has vivido hasta hoy, mira cómo te ha tenido acá, de mal. Perdiste el matrimonio, perdiste los hijos, mejor dicho, estás terriblemente mal. Mal en todo. Pero todo eso pasó y los errores que cometiste fue porque tú no conocías a Dios. Y Dios entiende y es misericordioso. Pero si tú te dueles de eso que has hecho mal contra Dios y le pides perdón, Él te va a perdonar. Entonces la persona dice, amén, yo voy a pedirle perdón al Señor. ¿Qué más hago? Entonces ustedes dicen, bueno, a nosotros nos enseñaron también, que dice la Biblia en Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10, dice esto tan bonito, dice, pues si ustedes reconocen con su propia boca que Jesús es el Señor, reconocen con su propia boca que Jesús es el Señor, y si creen de corazón que Dios lo resucitó, entonces se librarán del castigo que merecen. Pues si creemos de todo corazón, seremos aceptados por Dios, y si con nuestra boca reconocemos que Jesús es el Señor, Dios nos salvará. Entonces ustedes se acuerdan de esos versículos y más o menos se los dicen a la persona y le dicen entonces, ¿usted cree que Jesús es el Hijo de Dios? Y la persona dice, sí, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Y usted cree en su corazón que Jesús fue a la cruz a morir por sus pecados? Porque Él no tenía ningún pecado, pero murió por los suyos, por todo lo que usted ha hecho mal. Y la persona dice, sí, yo creo eso. ¿Y usted cree que Dios lo resucitó a Jesús de entre los muertos? Y la persona dice, sí, yo creo que Dios lo resucitó entre esos muertos. Entonces usted le dice a la persona, la Biblia nos promete que por creer y por hablarlo con nuestra boca
y realmente quererlo vivir de corazón, la Biblia nos promete salvación eterna. Nuestra alma ahora le pertenece a Él. Y entonces la persona dice, ¿así de fácil? Usted le dice, sí, así de fácil. Eso es todo. Y si no tengo que hacer nada más, usted le dice, para que su alma a partir de hoy esté en el cielo, solo tiene que arrepentirse de sus pecados y poner su vida entera en las manos de Dios. Confiar en Él de aquí en adelante. Eso es todo. ¿Por qué? Porque Dios envió a su Hijo a morir en la cruz para que nuestros pecados fueran perdonados. Jesús entregó su vida, nadie se la quitó, Él la quiso dar. Por eso Él es Dios. Nadie se la quitó, Él la quiso dar. Y dijo el mismo Jesús que como tuvo poder para darla, tuvo el mismo poder para volverla a tomar. Él es Dios, Jesús es Dios. Y hoy vamos a estar hablando de algunas de estas cosas. Jesús es Dios. Y entonces cuando Dios le resucita entre los muertos, no solamente nos dice a nosotros este mensaje, mi hijo ha muerto por sus pecados, sino que nos dice, así como levanté a mi hijo entre los muertos, así los levantaré a todos ustedes, para que vivan para siempre conmigo. Amén. Entonces la persona a la que ustedes le están hablando estas cosas, que ya se les han enseñado, que ya ustedes han aprendido y guardan en su corazón, la persona se conmueve y todos ustedes les dicen, si tú hiciste esto en tu corazón, hoy Dios te perdonó. Dice la palabra en el Evangelio de Lucas, allá en el capítulo 15 de Lucas, dice que cuando un pecador se arrepiente, en el cielo los ángeles hacen fiesta, hermanos. Por uno solo. Miren el amor de Dios tan impresionante por las almas. Un solo pecador produce una fiesta de gozo, de alegría allá, de alabanza en el cielo. Imagínense eso, hermanos. Una sola alma de casi 8.000 millones de seres humanos que hay en la tierra. Una sola produce una fiesta allá en el cielo. En lo especiales que somos nosotros para Dios. Amén. Y es el mensaje que cada uno de ustedes necesita creer y llevarle a la gente. Amén. Predicar con el amor que ustedes han recibido. La misericordia que Dios les ha dado a ustedes es la misma misericordia que tienen que darle a la gente. Eso es igualito, así como me vino a mí, así de mí va hacia los demás. Amén. Entonces, la persona está feliz y la abraza y claro, el Espíritu de Dios confirma eso cuando uno lo hace con Dios. Hermanos, es muy lindo. El Espíritu Santo toca a la persona y ¿qué me pasa? Hoy se me erizó la piel y siento algo. Y, hermanos, lo sobrenatural que produce la presencia del Espíritu Santo. Amén. Por eso uno siempre predica con Él y a la manera, las palabras que Él le pone, con estos principios. Principios. Sin arrepentimiento no hay salvación. Amén. Sin la fe en Jesucristo y la entrega del corazón a Cristo no hay salvación. El solo arrepentimiento no es suficiente. Hay que creer en lo que Él hizo, en lo que Él va a hacer en mí. Entonces, ya usted dice, ay, eres salvo, y la persona, ay, soy salvo. Y bueno, ¿qué significa? Que a partir de ese momento es un hermano, una hermana en Cristo. Dice la Biblia que esa persona fue trasladada de la potestad de las tinieblas, o sea, del control y el dominio del diablo, ¿a qué? Al reino admirable de la luz, o sea, al reino de Dios. ¿Qué significa en términos, digamos, nuestros, en términos racionales, qué significa la oscuridad? ¿A qué relaciono la oscuridad? Perdón, a ignorancia, a desconocimiento. Alguien que me lea Oseas 4:6, por favor. Uno solo. En la nueva o en la anterior, pues cualquiera. Uno solo. Oseas 4:6. Sí. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Amén. Entonces, las tinieblas las asocio ¿con qué más? Con ignorancia. ¿Con qué más asocio las tinieblas? Con pobreza, con muerte, con soledad, con destrucción, con vulnerabilidad, con debilidad. Esas son las tinieblas en una vida.
Una vida en tinieblas es fácilmente engañable. Fácilmente engañable. ¿Por qué? Porque ya le creyó las mentiras del diablo. Pero cuando la persona pone su fe en Cristo, dice Romanos también en el 10, pero el versículo 17 dice que así pues la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando la persona cree estas palabras en su corazón, Dios comienza a quitar el poder de las tinieblas. En otras palabras, imagínense que la casa está totalmente oscura, pero yo llego y prendo una luz. Esa luz que prendí no me alumbra toda la casa, pero ya por lo menos me sirve de inicio para empezar a identificar cosas, a poderme empezar a mover. Eso comienza a suceder cuando una persona le entrega el corazón a Cristo. Su cambio no es inmediato. Su transformación no es así, y uy, hermano, ya lo veo otra criatura, y la persona, sí, ¿verdad? Sí, mire, es que se le nota, se le nota. No es verdad. Pero ya aquí en su espíritu, el fuego de Dios se encendió. Se encendió una llama por el Espíritu de Dios. Por el Espíritu Santo de Dios se encendió una llama. Amén. Entonces la persona comienza, dice aquí en Romanos 12, que es nuestro texto especial de estudio hoy, dice que la persona comienza, versículo 2, dice, cambia su manera de ser y de pensar. En otras palabras, ahora sí le empieza a funcionar la cabeza, que antes no le funcionaba. Ahora sí, tiene mejores ideas. Antes no tenía buenas ideas, tenía ideotas. Que eso hay gente que se le acerca a uno, especialmente gente sin Dios, se le acerca a uno con unas ideotas y... Pero cuando el Espíritu Santo, por la fe en Cristo, porque Jesús prometió que por creer en Él, Dios nos daría el Espíritu Santo. Amén. Y todo esto del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, número 1, no es fácil de entender. Número 2, no es nada fácil de enseñar ni de explicar. No lo es. Es un misterio. Pero no es un misterio sin respuesta. Dios me da las pautas para aprender a conocer, a identificar quién es el Padre, quién es el Hijo, quién es el Espíritu Santo, y que no son tres dioses, sino un solo Dios. Hoy ustedes me ven a mí aquí, ¿y cómo me llaman ustedes a mí acá? Pastor. Pastor. Y lo soy. Y estoy haciendo la función de pastor. Acabado el servicio, ¿qué me toca ir a hacer? A cocinar porque es domingo. Entonces me toca ser papá y ser esposo. ¿Dejé de ser pastor? No, hace parte de mi identidad. Pero ahora me toca otro rol, otro desempeño. Papá, esposo. Pero mañana lunes, ¿qué me toca hacer? Después de ser papá, esposo, pastor, allá me toca ir a trabajar. Voy a ser un empleado más. Un empleado. Y entonces allá me contrataron para sacar la Biblia y enseñarle a la gente la palabra. No. Mi jefe va a decir, muy bonito que pueda enseñar la Biblia, muy bonito que ore, pero si usted se dedica a hacer eso, vamos a quebrar. Necesito que se siente en su computador a hacerme estimados. Necesito que me visite a los clientes. Necesito que me organice los trabajos. Esa es mi función como empleado, trabajador. ¿Dejé de ser pastor? No. ¿Dejé de ser papá? No. ¿Dejé de ser esposo? Pero es mi función en ese momento. Asimismo, Dios, el Padre, tuvo un momento en el cual Él directamente trató con su pueblo de Israel. No Jesús, no el Espíritu Santo. ¿Quién? Dios. El Padre. ¿Y qué pasaba cuando el Padre hablaba? Y temblaba la tierra y la gente se aterrorizaba y decía, no, que no nos hable Dios. Nos da terror de que seamos destruidos. Entonces
Dios hizo algo, llamó a un intermediario llamado como Moisés, y Dios le hablaba a Moisés. Moisés había caminado este camino ya con el Señor, estaba preparado para escuchar su voz, tenía el suficiente amor, fe, todo en Dios. Entonces escuchaba a Dios sin aterrorizarse y salir corriendo, no, él le daba miedo de todas formas porque es muy poderoso, pero él podía estar en su presencia porque lo amaba, lo adoraba, lo exaltaba, se llenaba de él y bajaba y daba el mensaje de Dios. Amén. Ese mismo Padre tan poderoso siguió llamando ¿qué? Intermediarios en el Antiguo Testamento. Se fue Moisés, después ¿cuál fue el otro intermediario? Josué. El siguiente fue Josué. Y después de Josué, no, los jueces. Empezaron los jueces. Y Dios les daba tareas, funciones a los jueces para que hicieran. Dios tuvo esta relación con su pueblo a través de un intermediario siempre. Por eso es que el pueblo se descarriaba tan fácil. Porque ya no estaba el trueno, ya no estaba el relámpago, el temblor. Y veían a qué? A un hombre de carne y hueso. Y decían, ¿y usted quién es? ¿Y usted quién es que viene aquí a hablarnos qué, de qué? ¿Cuál Dios? Nuestros dioses, mire, están aquí. Aquí tengo acera, mire. La tenemos ahorita de 1,5 metros, pero vamos a construir una acera de 4 metros. Para que la gente conozca que nosotros sí tenemos el poder de la diosa acera. ¿Qué nos va a hablar usted de cuál Dios? ¿Dónde está? Que no vemos. Que hizo maravillas en Egipto y que, no, eso es cuento, eso es pasado. Eso es historia. Mire, nuestra diosa acera, mire, ahí le podemos besar los pies. Eso hizo en el Antiguo Testamento el pueblo escogido de Dios. Y los intermediarios entre Dios y ellos, hermanos, apedreados, apaleados, en la cárcel, los mataban a espada, con serrucho, ¿qué no hicieron? Con los intermediarios que el Padre mandaba. ¿Qué dijo el Padre? Es tiempo de hacer un cambio. Vamos a cambiar la administración. Vamos a traer un tiempo nuevo. Porque este trato con esta gente no me funcionó. No me funciona. Y dice el Padre, voy a mandar ahora a mi propio Hijo. ¿Cómo así? ¿Otro Dios? No. Antes de que Jesús fuera una persona de carne y hueso como nosotros, la Biblia dice que Él era el verbo, o en inglés, the word. Las palabras de Dios se metieron en una persona de carne y hueso como ustedes y como yo. Explíqueme eso, pastor. No se lo puedo explicar. No se lo puedo explicar. Las palabras de Dios que Él hablaba y salían y generaban un poder y se aparecían los árboles, la naturaleza, las estrellas. Esas palabras se metieron por el poder del Espíritu Santo de Dios. No se lo puedo explicar. Pero por el poder del Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios, imagínense el Padre en su trono, habla y dice, me voy a hacer un hombre entre ellos, y lo llama mi Hijo, mi único Hijo, así lo llama, sus palabras, y el Espíritu Santo toma cada una de esas palabras del Señor, como decir hoy yo tomo una foto con mi celular, y no sé cómo de lo que es físico un libro se convierte en una imagen en el celular, no se lo puedo explicar, no sé cómo funciona. Pero sé que si del celular le tomo una foto y le doy una orden del celular, sin conectarlo a ningún aparato por las ondas, lo puedo mandar a mi impresora e imprimir una copia. No me pregunte cómo funciona porque no tengo ni idea. Asimismo, el Padre habló su plan de salvación para el género humano. Ya no más con intermediarios humanos. Dijo, yo mismo voy a estar en medio de ellos. Por eso la Biblia en el libro de Isaías dice, y será su nombre Emanuel. ¿Qué significa Emanuel? En hebreo significa Dios está en medio nuestro. Dios aquí. Qué tremendo, ¿no? Dios con nosotros. Entonces, el Espíritu Santo coge, así como el celular, no sé cómo es la tecnología,
Pero así como el celular coge las palabras, la imagen, lo que yo quise capturar y lo convierte, después lo plasma igualito en un papel, así el Espíritu Santo cogió las palabras del Padre y las puso en el vientre de una mujer que Dios había escogido, una mujer santa, llamada María. ¿Por qué santa? ¿Porque era perfecta? No, porque fue apartada para Dios. A Dios le agradó esa jovencita. Esta jovencita tiene un corazón bello. Es una jovencita que, como Dios conoce el pasado, presente y futuro, Dios sabía que ella iba a ser una sierva perfecta, para un recipiente perfecto para que su hijo creciera. Entonces el Espíritu Santo coge las palabras del trono de Dios, del Padre, de su boca, coge esas palabras, el Espíritu Santo, que es también el Espíritu de Dios, que es Dios, y baja aquí a la tierra, porque el trono de Dios no está aquí en la tierra, ¿o sí? Y está en otra dimensión. El Espíritu Santo traspasa esa dimensión y llega aquí a nuestra dimensión, que nosotros lo llamamos hormiguero porque somos como hormiguitas delante de nuestro Dios tan grande. Y el Espíritu Santo llega aquí al hormiguero y llega por allá a una tierra en Medio Oriente. No era el mejor país, el más grande del mundo, nada. No era la mujer más excelente del mundo, una reina, nada, hermanos. Más bien eran pobres, de familia pobre. Y Dios dice, ahí quiero mostrar mi gloria. Por eso después dice el apóstol Pablo, la respuesta de Dios, bástate mi gracia, porque en tu debilidad mi poder se perfecciona. Dios se perfecciona cuando somos débiles. Dios se perfecciona en el pequeñito, en el ignorante, en el sencillo, el sabio. Dios dice, no quiero nada con esa persona. Nada con esa persona. Entonces el Espíritu Santo coge esas palabras, las trae en medio de la tecnología de Dios, que no sé cómo funciona, ni siquiera sé cómo funciona la tecnología del celular. Alguna persona o algún día yo creo que nos va a poder explicar cómo funciona el celular, o la cámara, o el fax. Yo no entiendo cómo el fax funciona, no tengo ni idea. Pero asimismo el Espíritu Santo coge las palabras, las trae y las pone en el vientre de María. Y María, que estaba en sus días de ser fecundada, en sus días de fertilidad como mujer, viene y la semilla, porque el Espíritu Santo coge todo eso y lo convierte en una semilla masculina y la pone en su vientre, sin necesidad de una relación sexual. Sin necesidad de la relación sexual, ¿cómo quedó María? Embarazada. ¿Quién era el papá de ese niño? No se sabía. La gente decía en ese tiempo que el papá de ese niño había sido José, que no se habían aguantado hasta el matrimonio y que, mejor dicho, por eso a Jesús en Juan capítulo 8 le dicen, usted que es hijo de fornicación. O sea, había nacido en pecado, decía la gente, que no sabía que su papá no era José. Por eso Jesús no se parecía en nada a José. Era exactamente igual, idéntico. ¿A quién? A Dios, porque es Dios. Y comienza un trato nuevo de Dios con la humanidad, llamado ¿cómo? La gracia. Bueno, la gracia todavía no arranca. La gracia de hecho arranca, me salté, me adelanté, porque la gracia arranca precisamente cuando Jesús se va. Entonces hay un tiempo ahí de saltar del antiguo pacto, del pacto de Moisés y de la ley, de saltar a la gracia. Hay un tiempo ahí de transición. ¿En quién? En Jesús. Aquí en medio nuestro. Jesús aquí en medio nuestro. Que era un hombre de carne y hueso. Pero si uno abría la carne y el hueso y miraba su espíritu, ¿qué espíritu tenía Jesús? El Espíritu de Dios. Era 100% Dios. No era un Dios, no era una parte de Dios, era Dios. Que como estaba sentado en su trono, que como estaba a través del Espíritu Santo sobre todo el universo, porque el Espíritu Santo está sobre todo el universo al mismo tiempo, así mismo estaba en un hombre caminando aquí, al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque Dios es omnipresente. ¿El diablo, que la gente le tiene tanto miedo, es omnipresente? No. Por eso solo hay un Dios verdadero, que se manifiesta a nosotros, se nos manifestó en 3 personas. Se los estoy explicando y le estoy resumiendo toda la Biblia.
Entonces, este Dios tan maravilloso, en hombre, en carne y hueso, llamado el unigénito de Dios, el único Hijo, Dios cuando se encarna en él, ahora lo ve como su hijo. Es él mismo, pero lo ve como un hijo. Y él tiene el amor como padre. Porque Dios siempre ha querido ser padre. Ha sido el anhelo de Dios siempre ser padre. No lo ven desde Génesis. Cuando Dios crea a los ángeles, antes de crear toda la segunda creación de Génesis, ¿cómo los llama? Los hijos de Dios. Ha sido el anhelo de Dios siempre ser ¿qué? Padre. No tío, no abuelo. Por eso Melanie, por eso Isabela, por eso Mateo, por eso Emilio. Bueno, todos, ¿qué van a tener que hacer? No pueden seguir al Dios de sus papás y decir, sí, es que yo creo en el Dios de mis papás. No, tienen que ser un día hijos de Dios, porque Dios no tiene nietos, Dios solo quiere ser papá, padre. Amén. Entonces, Jesús viene y con su poder, ya no palabras, como todos los profetas, o la mayoría de los profetas, porque algunos de los profetas pudieron hacer señales de que estaba Dios con ellos. No todos los profetas, de hecho fueron pocos. Pero ahora Jesús, por eso Dios dice que no hay otro intermediario entre Dios y los hombres, solo Jesucristo. Amén. Ahora Dios caminando allí, por eso Jesús dice, yo no puedo hacer obras por mí mismo, las obras que mi Padre me manda hacer. ¿Por qué? Porque Jesús mismo nos está comenzando a enseñar qué significa ser cristiano. ¿Qué significa tener una relación con Dios? Porque Jesús físicamente no podía ver a Dios. ¿Como nosotros físicamente podemos ver a Dios? No. Jesús, al igual que nosotros, tenían que los ojos de su espíritu ser abiertos para ver el mundo espiritual. Él está aquí limitado a un cuerpo de carne y hueso como el de nosotros. Jesús está limitado a que si no ora, ¿qué pasa? Si no ora, no sabe qué hacer, no sabe a dónde ir, no sabe. ¿Por qué Dios diseñó eso así? Para enseñarnos a través de Jesús. También para Dios mismo poder vivir lo que ustedes y yo vivimos y sentir como nosotros, para un día podernos decir, yo sé perfectamente cómo tú te sientes, yo he estado ahí. Yo he sido tentado igual que tú. Yo puedo librarte, yo puedo ayudarte, yo puedo responderte. Por eso tan importante, y la salvación no la quiso depositar Dios en el Espíritu Santo, no la quiso depositar en Él mismo. ¿En quién quiso depositar Dios la salvación? En su Hijo, que fue el que vivió como nosotros acá. El primer hijo que Dios tuvo aquí en la tierra, ¿cómo se llamó? No. Adán. ¿Y Dios tuvo una relación de papá e hijo con Adán, sí o no? Sí la tuvo. Caminaban y, bueno, hijo, venga, está muy holgazán hoy, vamos a ponerle nombre a los animales. Uy, pero es que son un montonón. Tranquilo que tenemos toda la eternidad. ¿Me entienden? Padre e hijo. Era lo que Dios quería en su corazón. Ahora, hay un misterio. Génesis 5 nos dice que cuando Dios hizo a Adán y a Eva, los dos estaban unidos. Miren mis dedos. Eran uno solo. ¿Dónde estaban? En Adán. Otro misterio. ¿Dónde estaba Eva? Génesis 5 dice, y llamó el nombre de ellos Adán. De los dos. Adán. ¿Por qué? En Génesis 1 nos dice que no, que varón y hembra Dios los creó. Me están mirando con cara de duda. ¿Quieren leerlo para que vean que estoy diciéndole la verdad? Porque me miran así como diciendo... Génesis 1:26. Génesis 5:1
¿Sí? El nombre de ellos, Adán. Amén. Génesis 5:2. Pero Génesis 1:26, ¿qué dice? Varón y hembra los creó. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y el 27 dice, y varón y hembra los creó. Creó Dios al hombre a su imagen, a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Amén. Amén. Pero cuando Dios los hizo, porque después van a saltar ustedes al siguiente capítulo, y cuando Dios los forma, ¿cuántos arma? ¿Muñequito y muñequita? Uno. Solo armó uno. Sacó la cosita. Y de ese muñeco de barro, porque era barro literalmente, sopla el Espíritu de Dios, entra por la nariz, y el Espíritu de Dios, así como cogió las palabras del Padre y las puso en el vientre de María, así el Espíritu de Dios que hizo en el muñeco de barro, convirtió el barro en esto que hoy tenemos. ¿Cómo, hermanos? Eso solo le pertenece a Dios. No me pidan que se los explique porque no se los puedo explicar. No me pidan que les explique cómo sobrevivió Jonás 3 días y 3 noches en el vientre de un pez. Dice que era un pez, no dice que es ballena, un pez. No sé cómo sobrevivió. Pero ¿qué me toca a mí como creyente? Tener fe y creer. Creer que esta palabra es inspirada por Dios, escrita por hombres, pero inspirada por Dios. La Biblia tiene errores de escritura, ¿ustedes lo sabían? ¿Cuántos no lo sabían? Sí. ¿Sí? Por lo que se traduce del hebreo y es como Sí, no, ¿cuántos saben que la Biblia tiene errores de escritura? del hebreo. ¿Tiene errores en sus traducciones? ¿Ha tenido errores? Cuando hablamos de errores del contexto o de No. Errores de palabras. ortografía. Errores de palabras. Typo. Errores de palabras. Pero es por En el Antiguo Testamento alrededor de 80, en el Nuevo Testamento alrededor de 20. Claro, porque se copiaban y se copiaban y se copiaban y se copiaban con vela. Pero si en lugar de decir, y era la edad de David 13 años, sino dice, eso es solo un ejemplo, y era la edad de David 43 años. son 30 años de diferencia. Sí, es un error, pero eso cambia en algo la doctrina. No lo cambia. Y cada error fue un error en su Transcripción. transcripción. Y no son errores en el concepto, en la idea, en la forma, en todo lo que, al contrario, toda la Biblia entera se engrana perfectamente bien. ¿Por qué Dios nos deja todas estas cosas a nosotros? Para mostrarnos quiénes somos nosotros y quién es Él. Yo he encontrado errores en mi Biblia Reina Valera de esa versión, de cuando imprimieron esa versión. O sea, un error no de los que la tradujeron, no de los que la transcribieron en el pasado, sino de los que la imprimieron hace 20 años. La imprimieron mal y se comieron letras y otras así. Yo he encontrado en esa azulita que estoy viendo ahí, he encontrado errores. Pero fue impresa como en el 70 o en el 80, no me acuerdo. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Que hermanos, nosotros podemos tener preguntas, tener dudas, tener toda esta clase de, hasta esta sorpresa que les di hoy, que ustedes decían, ¿cómo la Biblia tiene? Sí, hermanos, hay errorcitos de escritura, muy sencillos y todos con una explicación. Pero lo que Dios pide de verdad para que nosotros podamos conocerlo, Él revelarse a nuestras vidas, escuchar nuestra oración, responder nuestra oración, lo que Él sí pide es un corazón diferente, un corazón dispuesto, un corazón como el de un niño, no que viene a cuestionarlo, sino que viene a aprender de Él. Por eso Pablo aquí está diciendo, no vivan más como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. De manera de ser y de pensar.
Y si hay una pregunta que ustedes tengan y los pastores no se la podemos responder, hermanos, no significa que esa pregunta Dios no la vaya a poder responder. A usted mismo Dios se la puede hablar un día. Necesitamos nosotros disponernos a lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas y entender qué significa seguirlo a Él. Dese cuenta que los misterios de Dios en su ser, Él nos los ha mostrado tanto en la naturaleza como nos los ha mostrado en la misma palabra. ¿Cómo así que Adán y Eva eran un solo ser? ¿Así los hizo Dios? La parte espiritual de Eva, ¿dónde estaba? Metida dentro de Adán. Yo supongo que para ese tiempo Adán era un hombre que estaba caminando y de pronto se sentía y empezaba a llorar. Claro, pues Eva estaba ahí adentro, la parte sensible, entonces el hombre era súper sensible. Sí, estoy seguro. Pero cuando Dios entiende que es el momento de que este hombre ya no esté más solo por ahí, ¿qué dice? Le voy a hacer ayuda idónea. ¿Y qué hace? ¿Otra vez otro muñequito de barro? No. ¿Qué hace? No, lo hace caer. Dios lo hizo caer en sueño profundo. Por eso lo importante de yo ir a la palabra para entender cómo Dios obra. Eso de que Dios lo hizo caer, yo se lo he hablado a los jóvenes todos estos años. Yo les decía, ay, sí, que esta es mi novia, y que sí, que es una muchacha, y que no sé qué, y yo les decía, calme un poquito todas esas hormonas. Espere, hay que orar por la niña. Y me acuerdo tanto un caso, y Dios mío, varios años, muchos años ya. Y me decía, en ese tiempo no me decía pastor, sino me decía hermano Carlos, esta niña la he conocido y realmente es una cristiana de verdad. Realmente su testimonio, su ejemplo. Y yo hablé con ella, la invité a comer y me gustó mucho su respuesta. Ella me dijo, mira, si vamos realmente los dos a tener una relación, aquí conmigo no vas a tener cogida de mano, conmigo no vas a tener besos, realmente no. Vamos a tener cada cual nuestra distancia y todo, y vamos a orar a ver si realmente el Señor quiere esta relación. Y él me decía eso, pero yo en ese tiempo el Espíritu Santo me usaba mucho en lo profético. Y yo sentía del Espíritu Santo que no, que nada. Pues para mí era difícil explicarlo, pero yo le decía, le dije, bueno, mira, cálmate y dale tiempo. Dale tiempo. Lo mejor para saber si una persona es para uno o no es esperar. Esperar. A ver si realmente es lo que dice ser. No, hermanos, a los 2 meses volvió él. No volvió él. Ni siquiera volvió a decirme nada. Apareció la niña embarazada. Y no de él. Entonces, la niña que le decía, conmigo no vas a tener cogida de mano, conmigo no vas a... Claro, pues con él no, pero con el otro sí ya lo tenía hacía rato. Y tenía todo. Entonces, yo les hablo así porque hermanos, cuando en mi propia vida yo caí en esos escenarios de religiosidad, fue un desastre, hermanos, un desastre. Cuando dejé de disfrutar lo que es que Dios le hable, le ponga a uno algo, el disfrutar la libertad que el Señor da. Cuando dejé de disfrutar eso y empecé a hacer lo que los hombres decían y a volverme así, hermanos, si usted no se arrodilla, Dios no lo escucha. Y uno se quedaba así. O sea que para orar solo toca arrodillado, así es. Y hay momentos que uno, sobre todo cuando trabajaba haciendo pisos, lo que menos quería era volverme a arrodillar. Entonces, yo decía, pero quiero que Dios me escuche, pero me duelen las rodillas, no puedo, ¿qué hago? La religión. Hermanos, no dejemos que nadie nos robe lo lindo de una relación directa con el Señor. No dejemos que nadie nos robe eso. El imaginarnos lo que estamos leyendo en la Biblia. No sé a cuánto les ha pasado. A mí me pasa eso. Me meto en la película que estoy leyendo ahí y la empiezo a soñar y a disfrutar
y sobre todo soñar mucho con Jesús, soñar mucho con el Espíritu. El pastor Antonio contaba sus experiencias sobrenaturales con Dios y yo era así, miraba y todo eso, no lo dudaba, lo creía, pero me daba rabia porque decía, ¿por qué él sí y yo no? Y yo pensaba que era porque él era un escogido de Dios. Entonces yo pensaba que solo hay gente en la tierra, así como escogió el Señor a los 12, solo hay gente en la tierra, así contados con los dedos de la mano, que pueden tener esas relaciones con Dios y esas revelaciones. Nadie más, porque así Dios lo quiso. No, me di cuenta que era simplemente yo disponerme como Él se había dispuesto, yo creer como Él había creído, yo orar como Él oraba, yo santificarme como Él se había santificado, para que Dios lo que le dio a Él también me lo diera a mí y se lo pueda dar a cualquiera de ustedes. Solo tienen que pagar el precio, eso es todo. Solo tienen que creer ¿cómo? ¿Cómo dijo Jesús que tocaba creer? Como niño para meterse al reino de los cielos. Entonces mis dudas y mis cosas que yo no entendía, y anoche mencionaba ese ejemplo, yo no, es que a Dios ¿quién lo hizo? Bueno, ya leyendo yo la Biblia, dice el alfa y el omega, el principio y el fin, el anciano de días, que no tiene principio ni fin. ¿Cómo así? Siempre ha existido. Se me fue la pregunta. Dios siempre ha existido. ¿Quién me respondió eso? La Biblia. Porque si ustedes viven su relación con Dios con base únicamente en lo que yo aquí les hablo y les explico, hermanos, ustedes van a ser seguidores del pastor Carlos, pero no de Jesús. Amén. Y lo que Dios quiere es que todos juntos sigamos a Jesús. Y el Espíritu que el Señor le dio a Jesús, el Espíritu Santo que lo llenó, que vino sobre él y que empezó a hacer todos los milagros. Por eso, ¿cuántos milagros ven de Jesús antes del bautismo? 0. ¿Por qué? Porque ¿quién fue el que trajo el poder a la vida de Jesús para los milagros? El Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Dios lo diseñó así. ¿Para qué? Bueno, yo pudiera decir hoy como pastor, ¿para qué Dios hizo eso en Jesús? Para enseñarnos a nosotros los creyentes que separados de Él, nada podemos hacer. Que sin el Espíritu Santo no somos nada. Somos un bulto de carne y de hueso. Y por eso Dios hizo con ese propósito cada cosa. Aprendan eso de Dios. Lo que no entendemos de Dios, Él lo hizo así por un propósito, por una razón, por un motivo especial. Amén. Amén. Que lo entiendo, de pronto no lo entiendo, pero comprendo que mi Señor tiene algo, quiere hacer algo a través de esto. Bueno, Señor, yo te creo porque todo lo que Dios hace lo hace basado en el amor. Amén. Todo lo que Dios hace. Por eso Romanos 8:28 les mandé memorizarlo, ¿verdad? ¿Yo les dije? ¿No? ¿Cuál les había mandado memorizar la semana pasada? ¿Era ese, Romanos 8:28? Sí, ve, no hicieron la tarea. ¿Qué dice Romanos 8:28? Y sabemos que todas las cosas obran para bien de los que aman a Dios. Amén, sí. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. Entonces, dése cuenta cómo el Señor quiere quitar esos pesos y esas cosas de la religión. Que llegó la Semana Santa. ¿Qué nos dice la religión que hay que hacer en la Semana Santa? Bueno, eso lo dice la católica, pero la iglesia cristiana también tiene su carga hoy en la Semana Santa. La iglesia cristiana hoy, en la Semana Santa, el domingo de Ramos, hay que predicar el domingo de Ramos. Ir al pasaje en el Evangelio de la entrada del Señor a Jerusalén con los ramos y todo eso. Y toda esa semana, sí, no me haga caras, eso hace hoy la iglesia cristiana. Entonces la Semana Santa, aquí en Canadá la llaman Easter, y toda la Semana Santa es basada en Easter. Y hay que leer el sermón de las 7 palabras del monte, y hay que hacer no sé qué, y el domingo, el viernes fue el día que el Señor murió, entonces hay que dar el mensaje del Señor en la cruz, y no sé qué cosas. Y hermanos, si uno se pone a estudiar la Biblia, Jesús no murió el viernes. ¿Sabe cuándo murió Jesús? El miércoles. Solo hay que estudiar la Biblia para romper lo que la religión y todo eso le quiere a uno poner de pesos, de cosas. Ahora, si ustedes se van a una iglesia judío-mesiánica, imagínense. Le toca guardar el Shabbat.
sea, el sábado, sin trabajar, sin nada. Lo ponen a usted, todos tienen que tener su talit, todos tienen que tener un talit de esto y mejor dicho ahí ponérselo. Las mujeres con su mantico en la cabeza y nunca le pueden volver a decir a Dios Padre, sino que ahora solo le pueden decir Eterno. El Eterno te bendiga. ¿Sí? Una judío mesiánica. Entonces tienen su propia carga ellos, ¿como qué? Como religión, como estructura religiosa. Por eso el Señor nos llamó a libertad. ¿A libertad en qué? En nuestra relación con Él. ¿Qué nos enseña la religión ahorita en diciembre? ¿Qué hay que hacer ahorita en diciembre? ¿Qué nos enseña la religión? Iglesia cristiana o católica, ambas tienen que celebrar la Navidad. Entonces hay que armar el árbol y algunas tienen que armar el pesebre. Algunas cristianas dirán, algunas, porque yo he visto iglesias cristianas donde tienen el pesebre, dirán, no, las imágenes no son de Dios, aquí no, aleluya, la Navidad es muy sencilla, sin imágenes, aleluya. Otras sí pondrán imágenes. En fin, ¿qué trae la iglesia religiosa ahorita en diciembre? Otra carga. Y hay que entrar en todo lo que el mundo celebra en la Navidad. Entonces hay que entrar, tal vez no hagamos las novenas, pero entonces, ¿qué sí hay que hacer? Reuniones adicionales, especiales, y coros y cánticos, y entonces hay que comprar regalo. Al primero que le tienen que comprar regalo, no se les olvide, es al pastor. Al primero que se le compra el regalo de Navidad es al pastor. Claro, pues para que esté todo su año bendecido. ¿Me entienden? Entonces, dése cuenta, y cada iglesia, cada religión lo va a llevar a su propia manera. Unas más, otras menos. ¿Qué me dice la Biblia? ¿Que Jesús nació en diciembre? No. ¿Qué me dice la Biblia? ¿Que el Señor ordenó esas cosas? No. No lo vamos a leer hoy porque pues ya voy a cerrar. Pero me gustaría que le dieran una leidita a Hechos de los Apóstoles, especialmente capítulo 25, capítulo 20, donde ustedes ven un debate en la iglesia primitiva, porque resulta que la iglesia primitiva empezó ¿con quiénes? Con los judíos. El 20, el 25, el 7, el 9. Si el Señor me lo pone después lo traeré en otro momento, pero ¿qué es lo que les quiero decir de esa porción de la palabra? Que ellos eran judíos, pero habían caminado con Jesús 3 años. Y Jesús había muerto, y había resucitado y había subido al cielo. Y ya ellos habían sido bautizados por el Espíritu Santo, llenos del poder de Dios. El bautismo del Espíritu Santo era el cumplimiento de una promesa que Dios le había hecho a un profeta llamado Joel en el Antiguo Testamento. Entonces ellos dicen, Dios cumplió su promesa, nos ha dado su Espíritu, este es el tiempo del Mesías. Dicen los apóstoles. Y están predicándole a todos los judíos. Pero resulta que en medio de que le están predicando a todos los judíos, uno de los apóstoles, de los más importantes, de los notables, de los principales, llamado Pedro, está sentado así, meditando Pedrito en las cosas de la palabra, como al mediodía, en la mañana así, y de pronto, ¡pum!, le viene un éxtasis, o sea, ¡pum!, lo sacude así Dios y le empieza a mostrar una visión, que hay visiones de Dios que son así. Y entonces en su visión ve bajar un manto así, grande, y entonces sale una tortuga, una iguana, un marranito. Y escucha una voz que le dice, Pedrito, mata y come ese banquete. ¿Y qué dice Pedro? Pedro dice, ¡yac! Guácala, qué porquería. No, Señor, yo soy un hombre santo. He guardado la ley desde mi nacimiento, Señor. No. Y 3 veces le da la experiencia. 3 veces el Señor le dice, Pedro, oye, ¿qué cosa con Pedro? No, todo era de a 3 veces de a 3. Yo creo que Pedro había entendido ya el mensaje. Y Pedro se queda así. Cuando el Espíritu Santo le dice, oiga, y Pedro dice, ¿qué, Señor?
Ahí mandé a unas personas, vienen a llevárselo. ¿A dónde, Señor? Allá a la casa de Cornelio. ¿Y quién es Cornelio? Dice, es un capitán allá de esos romanos. ¿Romano? Dice, sí, sí, sí. Vaya con ellos, Pedro. Y bueno, Pedro era muy, muy obediente al Espíritu Santo. Y dice, bueno, Señor, amén. Y vienen ellos y entonces, venimos a buscar a Pedro y entonces todos asustados. Y dicen, no, 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 tranquilos, tranquilos. Ellos vinieron, ya el Espíritu Santo me dijo que sí, yo voy con ellos. Y entonces Pedro se va allá a la casa de Cornelio, un centurión romano que era reconocido porque el hombre le gustaba mucho todo. El hombre era muy generoso. Era muy dadivoso, al hombre le gustaba mucho la religión judía, creía en el Dios de los judíos, o sea, un hombre, imagínese, un hombre romano de tantos dioses y todo, él decía, no, yo creo que el verdadero Dios es el de los judíos. El hombre estaba enamorado, cautivado de todo eso, les había construido sinagogas, mejor dicho, el hombre era generoso y el hombre hasta oraba. Dice la Biblia que Cornelio oraba. Imagínense, eso es un misterio. Nadie le enseñó a orar, pero el hombre echaba sus oracioncitas y a Dios le gustaba escucharlo. Y entonces resulta que Dios le dice a Pedro, entre en la casa de él. Y entonces Pedro entra. Y las primeras palabras de Pedro, la religión. Ustedes saben cuál deshonroso es para un judío estar en casa de gentiles. Amén, aleluya, el Señor los ama. La religión. Y entonces Pedro, que hasta ese momento no sabe muy bien qué hacer, Pedro como hombre, por eso yo quiero que ustedes rompan todo lo que tienen de místico y todo de la Biblia y entiendan que son hombres como ustedes y yo. Pedro está ahí y empieza a decir, bueno, ¿y qué hago? Bueno, les voy a hablar el Evangelio. Oh, el Dios de nuestros padres, que se reveló a Abraham y en Moisés y los profetas y todo eso, en este tiempo nos ha revelado a través de su único Hijo Jesucristo, que Él es Dios y solo a través de la salvación. Y es que por eso, y antes de que el hombre les hable del arrepentimiento y todo, ¡pum!, cae el Espíritu Santo. ¿Y qué creen que pasa? Cornelio, todos esos romanos y todo eso empiezan a orar en lenguas. Y Pedro dice, uy, ¿cómo así? No le puse las manos a ninguno. No los llamé al altar. ¿Cómo así? Pedro no entiende lo que está pasando. Pedro no lo entiende. Pedro no tenía esa revelación tan grande de Dios. ¿Quién sí lo entendió? Pablo. Pero entonces Pedro, testigo de lo que acaba de suceder, ahora después viene Pablo, meses tal vez después, y pasan los meses, más y más gentiles se están convirtiendo a Dios, pasan los años y los judíos no saben qué hacer, los judíos cristianos no saben qué hacer, porque dicen, oiga, ¿cómo así? Se nos mezcló la iglesia aquí de judíos y no judíos, no, ¿qué es eso? Somos judíos nosotros de nacimiento, escogidos por Dios, la ley nos ha santificado, el Mesías se nos reveló, nos dio su espíritu como el profeta y lo prometió, y ahora entonces estos tipos acá que comen marrano, estos tipos que, ¿y con qué quiere pasar las costillitas de marrano? Con 3 vasos de sangre, bueno, venga. Esta gente que hace todo lo que a Dios le desagrada, ahora son herederos de nuestras propias promesas, dice la religión en ellos, que no entendían lo de Dios. Pedro viene y testifica y dice, no, yo soy testigo de que les cayó el Espíritu Santo, igual que a nosotros. No hubo diferencia, igualito. Y después viene Pablo y habla. Y dice, hermanos, a donde sea que vamos, los que creen, sean griegos, sean de donde sea, reciben el Espíritu Santo igual que nosotros. Y son nuestros hermanos. Ah, bueno, pero entonces toca decirles que guarden la ley y que se circunciden. Y ahí es cuando se levanta el hermano del Señor Jesús llamado Santiago y les dice, no, ustedes no han entendido. Esto no se trata de religión. El Señor no vino aquí a establecer una nueva religión. El Señor vino a mostrarnos cómo nosotros y toda la gente debe tener una relación directa con Él.
en donde Él escuche su propia oración, en donde Él reciba sus propias ofrendas, en donde Él les hable a cada uno el propósito que cada uno tiene. Porque nosotros somos apóstoles, aquí hay profetas, aquí hay pastores, aquí hay evangelistas, también hay maestros. A cada uno Dios le tiene un llamado y una función dentro del cuerpo. Pero Dios se la quiere revelar a cada uno personalmente, directamente, es individual. Y dicen ellos, con esto termino, dicen, no le vamos a poner otra carga más a la iglesia, ni de fechas, porque los judíos tenían por ley 7 fiestas judías, 7. Ahí ustedes lo pueden leer en Levítico 23, las 7 fiestas judías, 7 fiestas, obligados a cumplirlas, que les costaba. Claro, algunas las tienen que llevar porque pues ya como no tienen templo, pero ellos estaban llamados a eso. La Pascua, los panes sin levadura, el Shabbat, la fiesta de las primicias, los primeros frutos en verano, la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de las trompetas, el día de la expiación. 7 fiestas judías que costaban dinero, esfuerzo, tenían que venir de donde sea que vivieran en el Imperio Romano, tenían que venir a Jerusalén, trasladarse, o sea, pagar tiquetes, imagínense. Todo eso Dios lo abolió, lo borró, lo desapareció y nos dijo, no, esto solo se trata de algo muy sencillo. Consagren sus vidas para mí. Amen a mi Hijo, porque Jesús dijo, el que ama al Hijo, ama al Padre, y el Padre le amará. Amen el propósito que Dios tiene para cada uno. Hermanos, si aquí solo el único llamado a ser pastor soy yo, gloria a Dios. No habrá más pastores aquí en la congregación, pero a cada uno de ustedes Dios les tendrá un ministerio diferente. No todos tienen que ser pastores, no todos tienen que ser maestros, no todos tienen que predicar como yo predico, no todos tienen que vestirse como yo me visto. No, cada uno tiene que ser diferente en lo que Dios quiere hacer con cada uno de ustedes. Cada uno de ustedes mire su huella digital. Mírela, hágame caso por favor, mire su huella digital. Esa huella digital es única en el mundo entero, no hay otro con su huella. En el mundo entero Dios le dice, yo lo hice a usted especial. Yo lo hice a usted especial y diferente, usted es mío. Quiero hablarle, quiero escuchar su oración personal, directa. De pronto no ore tan bonito o tan feo como el pastor o como el hermano o la hermana, pero su oración me interesa, le dice Dios. Quiero revelarme a su vida. Quiero enseñarle mi palabra. La Biblia no se aprende con el diccionario bíblico, la Biblia no se aprende en el seminario bíblico y teológico. La Biblia se aprende leyéndola con el Espíritu Santo de Dios como un niño. Como un niño, así se aprende la Biblia y Él le habla. Desde recién convertido el Señor me hablaba cosas y me enseñaba cosas. Él, y me ha pasado con hijos espirituales. Llegaba el uno, llegaba el otro con algo y que el Señor me mostró esto en la palabra y uno se quedaba así sorprendido. ¿Por qué no me lo enseñó a mí? Porque Él también es hijo. Amén. Dios no quiere que haya aquí uno superior, otro inferior y que no, hermanos, olvídense de él. Eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Que entró el pastor y sentimos la presencia y la gloria de Dios. No, hermanos, no. Es una mentira del diablo. Es mentira del diablo. Si el pastor no pudo estar, hermanos, ustedes dijeron, Señor, el pastor no está, pero aquí estamos nosotros y al que necesitamos es a Jesús aquí. El próximo domingo lleguen temprano todos lleguen temprano y lleguen a orar a este Dios, a este Padre maravilloso que quiere revelarse en sus vidas como Padre, porque Dios quiere ser Padre. Dios es Padre, pero también es ¿qué? Juez, hablando del Padre. También es juez, soberano. Dios quiere revelarse a nosotros ahorita no como juez, un día lo veremos como juez. Y yo espero que ninguno de esta iglesia tenga que ir al juicio delante de Dios.
Porque el juicio delante del trono blanco no es para la iglesia cristiana, es para los impíos. Yo espero que ninguno de los que les he predicado a nadie vaya a ese juicio, porque ese es un juicio ya para condenación, frente al gran trono blanco. Pero espero que todos vayamos al tribunal de Cristo, donde Jesús será nuestro juez. Amén. Donde seremos juzgados por lo que hicimos con nuestros dones, nuestros talentos, nuestra fe, todo, desde que nos convertimos. Hasta nos va a pedir cuentas por el Espíritu Santo, por el dominio propio, si lo usamos o no lo usamos. Hasta por eso. Yo les digo, hermanos, estas palabras que ustedes escuchan, Jesús las va a traer el día del juicio delante de Él. Y va a decir, te lo dije, te lo dije. Tú veías ahí el bulto de carne del pastor Carlos, pero era yo hablándote esas cosas. Que al marido no se le grita, al marido se le respeta. No es que Dios lo escribió así. No puedo tratar al marido como a mí se me antoje. No puedo tratar a la esposa como se me antoje. El cuerpo, todo, todo. Entonces, hermanos, dispongamos nuestras vidas para Él. Y estemos dispuestos a vivir este versículo especialmente, hermanos, a cambiar nuestra manera de ser y de pensar. Dejémonos ser enseñados por Dios. Amén. ¿Cuántos quieren? ¿Sí quieren o no quieren? Entonces vamos a orar. Ahí donde usted está, cada uno. Cada uno. Hoy yo le he hablado cosas espirituales, cosas misteriosas y cosas nuevas para algunos de ustedes. Ahora imagínese ahí con su imaginación. Con su imaginación, comience usted ahí a imaginar que Dios, a través del Espíritu Santo hoy, puede abrirle la cabecita, así hacerle así una cirugía en la cabeza, ¡pum!, abrirle la cabecita, sacarle todas esas ideas que usted tiene, sacarle todos esos bichos, cucarachas, todo lo que salga, y meterle la mente del Señor ahí, la mente de Cristo, una mente nueva, con inocencia, con fe, con amor por Él, con deseo de las cosas de Él. Comience a imaginarse eso. Y ahora, comience a pedírselo. Padre, en el nombre de Jesús estoy muy contento, Dios, de que pasen estas cosas, Dios. No había preparado un mensaje, Señor. Sabía que tú habías puesto cosas en mi corazón que nos querías hablar, Dios. Y prefiero eso, Señor. Prefiero la libertad. Prefiero eso, Dios. Y te doy gracias, mi Señor. Es imposible para mí cambiar yo mismo. Menos voy a poderlos cambiar a ellos. Yo no los puedo corregir, Señor, no. Solo tú. Por eso te pido por cada vida que de corazón está diciendo, cámbiame, cámbiame, cámbiame. Oro por cada uno de ellos, Dios, para que tu Espíritu, Señor, haga esto en sus vidas. Y cada palabra que escuchamos de ti sea, Señor, una semilla que dé mucho fruto, mucho. Oro, Señor, para que la cizaña que el enemigo, Señor, ha sembrado sea arrancada en el nombre de Jesús. Para que todo huevo de áspid, todo huevo de dragón que ha crecido ya en sus mentes, sea destruido con tu fuego. Para que destruyas la incredulidad. Para que, Señor, si alguno de ellos tiene espíritus de herejía, espíritus de error, espíritus de engaño, que en este momento, Señor, todos estos espíritus que traen confusión a las mentes y que no los dejan conocerte, todos estos espíritus vayan al abismo, que es donde deben estar, en el nombre de Jesús de Nazaret. Al abismo, Señor, que es la cárcel que tú, Señor, diseñaste para todos los demonios y espíritus malignos. En el nombre de Jesús de Nazaret. Y usted va a decirle al Señor conmigo, Padre, quiero libertad. Quiero libertad en mi mente. Quiero libertad en mi corazón. Quiero libertad en mi alma, en mi cuerpo, en mi espíritu. Libertad para conocerte. Que me llenes de tu verdad. Que me transformes con tu poder. Hoy renuncio a la religión. No quiero una religión. No quiero seguir cosas de hombres. No quiero imitar gente. Quiero vivir para ti. Y si voy a imitar a alguien, es a ti, Jesús. A ti. Te quiero conocer, Espíritu Santo.
quiero oír tu voz, quiero soñar contigo, aún tener visiones como Pedro y como lo prometiste, Señor, a través del profeta Joel. Tener visiones, tener revelación, quiero vivir lo sobrenatural. Ayúdame a vivir esta palabra que hoy escuché, de estar dispuesto a cambiar mi forma de ser y de pensar. En el nombre de Jesús. Vamos a hacer oraciones de renuncia, mis hermanos. Cada uno va a empezar ahí a hacer oraciones de renuncia. Padre, en el nombre de Jesús renunciamos, Dios, a lo místico, a lo oculto, Señor, a lo esotérico. Hoy renunciamos en el nombre de Jesús a lo religioso. Hoy renunciamos en el nombre de Jesús al control, a querer tener el control de las cosas, aún de la relación contigo. Renunciamos, Señor, al control en nuestras decisiones, en nuestras propias filosofías, y no renunciamos a ese espíritu filósofo. Renunciamos, Señor, a todos estos pensamientos, Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y te pedimos, haznos como niños. Danos, Señor, esa inocencia, esa pureza que hay en ti, Señor. Queremos esto, Rey. Queremos esto, Rey, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y estamos dispuestos a dejar y a cambiar lo que tú nos digas, Señor, porque queremos consagrarnos para ti, consagrarnos y vivir para ti, Señor. Gracias te damos, poderoso Rey, en el nombre de Jesucristo por esto. También te pedimos que bendigas los diezmos, las ofrendas que traemos con amor, Señor, para ti. Todo servicio, todo trabajo también que se ha ofrendado para ti, recíbelo con agrado, Padre, y recompensa y multiplica, Señor, al dador alegre, al que con alegría hace estas cosas, Dios. Te amamos mucho, Señor, y bueno, te pedimos salud en los cuerpos, mi esposita, Susanita, Señor, y cada hermano y hermana que haya estado, Señor, también así afectado. Glorifícate, Dios, trayendo sanidad pronta, Padre, en el nombre de Jesús. Te amamos mucho y bueno, atamos toda contaminación, todo lo que ha salido espiritualmente, lo atamos y lo enviamos al abismo en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Y es en tu luz, en tu verdad que queremos vivir y habitar. Amén. En Cristo Jesús recibe gloria y alabanza, Señor. Amén y amén. Amén. Bendiciones para todos mis hermanos.